Mi peluquera destruyó mi matrimonio con sus chismes, pero el karma le devolvió todo multiplicado por 10. Gracias por estar aquí. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, suscríbete y quédate conmigo. Necesito contar esta historia porque todavía no me lo creo. Hace 3 meses mi vida era completamente normal, tranquila, rutinaria en el mejor sentido de la palabra. Vivía en el barrio de Gracia en Barcelona con mi marido, en un piso de alquiler de esos antiguos con techos altos y baldosas hidráulicas que pagábamos 1,200 euros al mes, una ganga para la zona. Teníamos nuestra rutina establecida, nuestros amigos del barrio que habíamos hecho en los 5 años que llevábamos viviendo allí, y yo. Iba cada 2 semanas a la misma peluquería de siempre en la calle Verdi, justo entre la Plaza de la Revolución y el Cine Verdi. Era uno de esos salones pequeños pero con solera, de los que llevan toda la vida en el barrio, con las mismas sillas de los años 80 y el mismo espejo enorme con marco dorado. La peluquera, la llamaremos la dueña del salón para no dar nombres aunque todo el barrio sabe perfectamente de quién hablo, era una mujer de unos 50 y tantos años que llevaba el negocio desde hacía más de 20, lo había heredado de su madre, que a su vez lo había heredado de su suegra. Era una institución en Gracia, todo el mundo la conocía, era de esas personas que parecen saber todo de todos, que conocen la vida y milagros de cada vecino, desde el abuelo que pasea el perro cada mañana hasta la estudiante Erasmus que acaba de mudarse al ático. Yo llevaba yendo allí unos 5 años, desde que nos mudamos al piso de la calle Torrent de L. Hoya, esquina con Ramón y Cajal. Mi marido trabajaba en una empresa de logística en la zona franca, de esas que gestionan los envíos del puerto. Salía de casa a las 7 de la mañana y no volvía hasta las 8 o 9 de la noche, a veces más tarde si había problemas con algún contenedor o si tocaba inventario. Yo trabajaba como administrativa en una gestoría cerca de la Plaza Lesseps, horario de oficina normal, de 9 a 6 con 1 hora para comer, los viernes salía a las 3. Una de las ventajas de mi trabajo. Un martes de octubre, de esos días grises típicos de Barcelona cuando la humedad se te mete en los huesos, fui a mi cita habitual de las 4 de la tarde. Había pedido la tarde libre en el trabajo para hacer gestiones, ya sabéis, banco, médico, esas cosas que solo puedes hacer en horario laboral. Era después de comer, el salón estaba tranquilo como siempre a esa hora muerta, solo estábamos ella, yo y otra clienta que estaba bajo el secador leyendo el Hola de hacía 3 meses, mientras me cortaba el pelo. Empezó con su charla habitual sobre el barrio, que si la vecina del tercero se había comprado un coche nuevo, un Seat Ibiza, pero que cómo podía pagarlo si su marido estaba en el paro, que si el del estanco había dejado a su mujer por una camarera del bar de la esquina, que si la hija de la del cuarto había suspendido las oposiciones de mozos de escuadra, lo normal, el run habitual del barrio. Yo la escuchaba a medias mientras miraba el móvil, contestando WhatsApps del trabajo, cuando de repente dijo algo que me heló la sangre por completo. Ay, guapa, no sé cómo decirte esto, pero creo que deberías saberlo. Es que no puedo callarme, me remuerde la conciencia. El otro día vi a tu marido entrando en ese sitio de masajes de la calle Travesera de Gracia, ya sabes, el que está al lado del Consum, entre la tienda de móviles y la frutería de los pakistaníes, ese que todo el mundo sabe que no es solo masajes, vamos, que es de esos sitios, ya me entiendes. Me quedé completamente en shock, paralizada, el corazón me latía tan fuerte que pensé que la otra clienta lo oiría desde debajo del secador. Mi marido que llegaba cansado del trabajo, que los fines de semana prefería quedarse en casa viendo Netflix, que se quejaba cuando teníamos que ir a cenar con mis padres a Sant Cugat porque prefería no salir. Ese marido, le dije que seguro era un error, que habría visto a otra persona, que había mucha gente que se parecía, pero ella insistió. Como si le fuera la vida en ello. No, cariño, era él, lo vi clarísimo, llevaba esa cazadora azul marino que le regalaste las navidades pasadas, la de Massimo Dutti que compraste en las rebajas de enero, además, la del quinto segunda, ya sabes, la que tiene el perro salchicha. Me dijo que lo había visto salir de allí la semana pasada también, sobre las 3 de la tarde, en horario de trabajo, imagínate. Sentí que el mundo se me venía encima, que todo en lo que creía se desmoronaba. ¿Estás segura?, le pregunté con un hilo de voz. Cariño, no te lo diría si no estuviera segura, pero es que además no eres la primera. La del segundo primera me contó que su marido también va, y la de la panadería pilló al suyo saliendo de allí el mes pasado. Es que estos hombres son todos iguales, en cuanto pueden te la pegan. Salí de la peluquería destrozada, con el pelo a medio arreglar porque no pude aguantar más, ni siquiera me puso el acondicionador. Le dije que me encontraba mal, que me había dado un mareo, pagué los 35 euros de siempre y salí casi corriendo. Caminé por la calle Verdi como un zombi, sin saber a dónde ir. Me senté en un banco de la Plaza de la Virreina y me puse a llorar como no había llorado en años. Una señora mayor con un carrito de la compra se acercó a preguntarme si estaba bien. Le dije que sí,
que era solo una mala noticia, pero seguí llorando. Llegué a casa sobre las 6, me serví una copa de vino, luego otra más. Cuando mi marido llegó a las 8:30, yo ya iba por media botella de ese vino del Esclat que compramos por cajas, nada más verle la cara, toda la rabia contenida explotó. ¿Dónde has estado?, le pregunté. En el trabajo. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara?, respondió él, extrañado. No te hagas el tonto conmigo, sé lo del sitio de masajes de Travesera, me lo han contado todo el barrio lo sabe. Las palabras salieron como vómito, sin control, sin filtro. Su cara pasó de la confusión al shock, luego a la indignación. ¿Qué masajes? ¿De qué hostias hablas? Yo no he ido a ningún sitio de masajes en mi vida. ¿Te has vuelto loca? No me mientas. Te vieron entrar. Te vieron salir. Con la cazadora que te regalé, le grité, completamente fuera de mí. Tuvimos la peor discusión de nuestra vida. Él lo negaba todo, juraba y perjuraba que nunca había ido a ese sitio, que ni siquiera sabía exactamente dónde estaba, que cómo podía pensar eso del después de 8 años juntos, 3 de ellos casados. Yo no le creía, no podía creerle. La semilla de la duda ya estaba plantada y había echado raíces profundas. Los siguientes días fueron un auténtico infierno. Dormíamos en habitaciones separadas, él en el sofá del salón, yo en nuestra cama matrimonial que de repente parecía enorme y vacía. No podía dejar de pensar en ello, de imaginar cosas, de crear películas en mi cabeza. Empecé a revisar sus movimientos, sus horarios, las entradas del parking de la empresa en su móvil, las facturas de la tarjeta de crédito, su móvil cuando dormía. Aunque no encontré nada sospechoso, me estaba volviendo completamente loca, obsesiva, paranoica. Y lo peor es que el chisme ya había corrido por todo el barrio como la pólvora. En el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos, 200 personas, alguien había hecho un comentario velado sobre mantener la decencia en el edificio. En el capravo de la calle Torrent de L. Hoya, la cajera me miraba con pena mientras me cobraba. En el bar donde desayunábamos los domingos, el camarero me preguntó si vendría sola este fin de semana. Actualización 1. Una semana después, la situación había empeorado considerablemente, era insostenible, el rumor había llegado a absolutamente todas partes, se había extendido como un virus. En el Mercat de la Llibertat, donde hacía la compra desde hacía años, notaba las miradas, los cuchicheos cuando pasaba, las conversaciones que se interrumpían de golpe cuando me acercaba. La de la pescadería, una mujer encantadora que siempre me guardaba el mejor rape, me miraba con pena infinita y me preguntaba, ¿cómo estás? Bonita, con ese tono que usas cuando alguien ha perdido a un familiar. La de la verdulería, más directa ella, me preguntaba con disimulo si estaba bien, si necesitaba hablar, si quería tomar un café algún día. Mi marido estaba absolutamente furioso, no solo conmigo por dudar de él, lo cual podía entender hasta cierto punto, sino con toda la situación que se había creado. Es que no lo entiendes, me gritaba mientras daba vueltas por el salón como un león enjaulado. Me están difamando. En el bar donde tomo el café ya me miran raro. El kiosquero me ha preguntado si todo va bien en casa. Hasta mi madre me ha llamado desde Tarragona preguntando qué hostias pasa, que le ha llamado mi tía desde Barcelona diciendo que ha oído cosas. ¿Cómo cojones ha llegado el rumor hasta Tarragona? La respuesta era simple. Su prima vivía en Gracia, en la calle Providencia, y era clienta de la misma peluquería. Decidimos hacer algo al respecto, no podíamos seguir así, con nuestras vidas destrozadas por un rumor. Fuimos a hablar con un abogado del despacho de la calle Grande Gracia, número 147, segundo primera. Un tipo serio con gafas de pasta que nos cobró 150 euros por la consulta, nos dijo que podíamos denunciar por injurias y calumnias, que el Código Penal lo contemplaba, artículo 205 y siguientes, pero que necesitábamos pruebas sólidas de que el rumor había partido de la peluquera y de que era completamente falso, sin pruebas, nos dijo mientras se ajustaba las gafas, es su palabra contra la vuestra, y estos casos son muy difíciles de ganar. Mi marido, harto de todo, desesperado por limpiar su nombre, decidió tomar cartas en el asunto. Un jueves por la tarde, después de discutirlo mucho, fuimos juntos al famoso local de masajes. Yo me quedé fuera, muerta de vergüenza, mientras él entraba. Estuvo dentro unos 20 minutos que se me hicieron eternos. Cuando salió, venía con una expresión extraña en la cara, mezcla de alivio y sorpresa. Tenemos que hablar, me dijo, y fuimos al bar de al lado, el Frankfurt Pedralbes, a tomar algo. Me contó que había entrado, que había pedido hablar con el dueño, que había explicado toda la situación. El dueño, un hombre chino de unos 50 años llamado Liu que llevaba 20 años en Barcelona y hablaba catalán perfectamente,
Le había escuchado con paciencia y luego le había dicho algo que nos dejó completamente helados. Tu mujer no es la primera que viene con esta historia, esa peluquera de Verdi manda muchos chismes, dice muchas mentiras de gente del barrio, ya van 3 matrimonios que vienen aquí por su culpa, pero mira, yo tengo todo legal, tengo licencia del ayuntamiento, pago mis impuestos en Hacienda, mis trabajadoras tienen contrato y seguridad social, todo legal, y tengo cámaras de seguridad que graban todo, por si acaso. El hombre nos enseñó las grabaciones de las últimas semanas en su pequeña oficina detrás de la recepción. Mi marido nunca aparecía, ni una sola vez, pero entonces, mientras revisábamos las grabaciones, vimos algo que nos dejó sin palabras, una chica joven, de unos 25 o 26 años, entrando por la puerta de empleados a las 8 de la mañana, todos los días, era morena, con el pelo largo, complexión delgada, y era la viva imagen de la peluquera pero 30 años más joven, como si fuera su hostia, exclamé, es su hija. El dueño del local, Liu, asintió con una sonrisa triste, sí, es su hija, trabaja aquí desde hace 6 meses, es masajista titulada, tiene su título de la Escuela de Quiromasaje de Barcelona, hizo el curso de 800 horas, todo legal, aquí hacemos masajes terapéuticos de verdad, tengo fisioterapeuta, osteópata, todo profesional, pero la gente piensa mal siempre porque soy chino, porque algunas trabajadoras son chinas, porque el local no es lujoso. Su madre no sabe que trabaja aquí, o no sabía, la chica me pidió que no dijera nada cuando la contraté, me dijo que su madre era muy tradicional, que no lo entendería. No podíamos creer lo que estábamos oyendo, la hipocresía era tan grande que no cabía en mi cabeza. Liu continuó, la chica es buena trabajadora, muy profesional, los clientes la aprecian, gana 1,800 euros al mes más propinas, todo declarado, mejor que muchos trabajos, pero su madre va diciendo que este es sitio de putas. Perdona la expresión, cuando su propia hija trabaja aquí, es muy fuerte. Actualización 2. Teníamos la bomba atómica en las manos, pero no sabíamos exactamente qué hacer con ella. Mi marido quería ir directamente a confrontar a la peluquera, montarle un escándalo en su propio salón, delante de todas sus clientas, pero yo tenía un plan mucho mejor, mucho más elaborado. Si ella había usado el poder del chisme para destrozar mi vida, para destruir mi matrimonio, para humillarme públicamente, yo usaría exactamente el mismo poder, pero con mucha más inteligencia. Primero, recopilé todas las pruebas necesarias meticulosamente. Liu, el dueño del local de masajes, que resultó ser un hombre íntegro y comprensivo, nos dio una declaración firmada ante notario en la notaría de Passeig de Gracia número 78. Costó 120 euros pero valía la pena, confirmando que mi marido nunca había sido cliente de su establecimiento. También nos dio, y esto fue absolutamente clave, copias de los contratos de trabajo de sus empleadas, todos legales, todos con la seguridad social al día, las nóminas, todo, incluyendo el de la hija de la peluquera, donde aparecía claramente su nombre completo, su DNI, su dirección, la misma que la de su madre, y su categoría profesional, masajista terapéutica. Con todo este arsenal, empecé mi campaña, pero no con mentiras como ella había hecho, sino con verdades, verdades que dolerían mucho más que cualquier mentira. Primero fui al Forn de Pa de la Plaza de la Virreina, donde se quedan todas las vecinas del barrio por las mañanas a comprar el pan recién hecho. Llegué a las 8:30, cuando está más lleno, mientras compraba mi barra de cuarto y 2 croissants, comenté como quien no quiere la cosa, en voz lo suficientemente alta para que me oyeran las 5 señoras que había haciendo cola. ¿Sabéis qué? Al final lo del masaje de mi marido era completamente mentira, una difamación en toda regla, tengo hasta papeles del notario que lo demuestran, vamos a denunciar, pero he descubierto algo muy curioso sobre quién trabaja realmente en ese sitio de masajes. No os lo vais a creer. No dije más, dejé que la curiosidad, ese motor del cotilleo, hiciera su trabajo. Vi cómo las señoras se miraban entre ellas, como una se acercaba un poco más, como otra dejaba de mirar el móvil. Para el mediodía, mi teléfono no paraba de sonar, WhatsApps de vecinas preguntando qué había descubierto, llamadas perdidas, mensajes de voz. Yo respondía con medias verdades calculadas, no puedo decir mucho por temas legales, ya sabes, el abogado me ha dicho que tenga cuidado, pero digamos que alguien que critica mucho ese sitio tiene mucha más relación con él de lo que parece, y no es la primera vez que difama a gente del barrio, parece que es su modus operandi. El grupo de WhatsApp del barrio, ese que tiene más de 200 vecinos y donde se habla de todo, desde quejas por el ruido hasta avisos de que han visto una rata en la plaza, empezó a hervir como una olla a presión. Alguien dijo haber visto a la hija de la peluquera saliendo del local a las 3 de la tarde con el uniforme blanco, otra confirmó que la había visto entrando varias veces por la mañana temprano.
Una tercera aportó que la chica había dejado sus estudios de formación profesional en estética en el Instituto Escola de Trébol hacía unos meses, justo cuando empezó a trabajar allí. Para el segundo día, viernes, ya había 15 versiones diferentes de la historia circulando por todo Gracia, que si la hija trabajaba allí de masajista, que si era la encargada del turno de tarde, que si hacía servicios especiales. Esto era mentira, pero yo no lo desmentí, que si la madre lo sabía y cobraba comisión por mandar clientes, que si todo era un montaje para desprestigiar a la competencia. Yo no tuve que inventar absolutamente nada. El barrio solito se encargó de crear el monstruo, de alimentarlo, de hacerlo crecer. La peluquera empezó a notar que algo pasaba casi inmediatamente. Era imposible no notarlo. Sus clientas habituales empezaron a cancelar citas con excusas absurdas. Es que me ha surgido algo, me encuentro mal, me voy de viaje. Las que iban la miraban raro, con desprecio mal disimulado. Nadie quería hablar con ella. Cuando intentaba sacar sus temas habituales de cotilleo, las clientas miraban el móvil o cambiaban de tema bruscamente. En 3 días había pasado de tener la agenda completamente llena con lista de espera a tener huecos de horas enteras. El sábado por la tarde, mientras compraba en el Mercadona de la Travesera de Gracia, me encontré con una de sus clientas más antiguas, una señora de unos 70 años que llevaba yendo a esa peluquería desde los tiempos de la madre de la actual dueña. Me paró en el pasillo de los yogures. Hija, me he enterado de lo que te hizo esa desgraciada, qué vergüenza, con la de años que llevo yendo allí, pues que sepas que no pienso volver a pisar esa peluquería en mi vida. Y se lo he dicho a todas mis amigas del Casal de Avis, que son 20, todas vamos a ir ahora a la peluquería nueva que han abierto en Torrent d'en Vidalet. Actualización 3. El momento culminante, el clímax de toda esta historia, llegó un jueves por la mañana en el Mercat de la Llibertat. Era día de mercado grande, cuando vienen los payeses de fuera con productos de temporada. El mercado estaba a reventar, había fácilmente 100 personas haciendo la compra. Yo estaba comprando tomates de Montserrat en el puesto de la entrada, esos que cuestan 4 euros el kilo pero que saben a tomate de verdad. Cuando la vi entrar, tenía un aspecto terrible, demacrado, ojeras profundas que el maquillaje no conseguía disimular, el pelo descuidado, irónico para una peluquera, había perdido peso, se la veía envejecida 10 años en una semana. Me vio desde la puerta y vino directa hacia mí como un misil, abriéndose paso entre la gente con determinación. ¿Tú has hecho esto? ¿Has destrozado mi reputación? ¿Has arruinado mi negocio?, me gritó en medio del mercado. Su voz resonó por todo el espacio, rebotando en las paredes de azulejos blancos. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se paró a mirar. Los de la pescadería dejaron de despachar, los de la carnicería se asomaron por encima del mostrador, hasta los repartidores que estaban descargando géneros se pararon. Yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, le respondí en voz alta y clara para que todos oyeran. Yo solo he aclarado que mi marido nunca fue a ese sitio de masajes, cosa que tú inventaste y difundiste por todo el barrio. Tengo los papeles del notario que lo demuestran. De hecho, mi abogado dice que es un caso claro de difamación. Podría llevarte a juicio y pedir una indemnización de miles de euros. Lo demás, no sé de qué me hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Lo de mi hija. Has contado que mi hija, has dicho que mi hija es. No podía ni terminar la frase, se ahogaba en su propia rabia. ¿Que tu hija qué?, le pregunté con fingida inocencia, saboreando cada palabra. Yo no he dicho nada malo de tu hija, solo comenté que era curioso quién trabajaba en ese sitio que tanto critican algunos, un sitio legal, con todas las licencias, donde trabajan profesionales titulados. Si la gente ha sacado conclusiones, será por algo, ¿no? A lo mejor es porque llevas años hablando mal de ese sitio mientras tu hija trabaja allí. Ella estaba roja de rabia, temblando de pies a cabeza. Mi hija es masajista titulada. Tiene su título oficial. Todo es legal. No es lo que la gente está diciendo. Ah, ¿entonces tu hija sí trabaja allí? Qué curioso, tanto criticar ese sitio, decir que es un antro de perdición, destrozar matrimonios con tus mentiras sobre ese lugar, y resulta que tu propia hija. Bueno, cada uno se gana la vida como puede, ¿no? No hay nada malo en ser masajista, es un trabajo muy digno, gana bien, ¿no? Unos 1,800 euros me han dicho, más que tú en tu mejor mes. El mercado entero estaba en silencio absoluto, absorbiendo cada palabra. Era mejor que cualquier obra de teatro del Teatre Lliure. La de la pescadería no podía disimular su cara de satisfacción. Llevaba años aguantando los comentarios venenosos de la peluquera. La de la carnicería directamente se reía, sin ningún disimulo.
La peluquera se dio cuenta de repente de que acababa de confirmar ella misma el rumor delante de medio barrio. Además, continué, subiendo un poco más la voz para asegurarme de que hasta los del fondo del mercado oyeran, es muy fuerte que tú fueras diciendo por ahí que mi marido iba a ese sitio cuando era completamente mentira, me has destrozado el matrimonio. He estado a punto de separarme. ¿Cuántas otras mentiras habrás contado sobre la gente del barrio? ¿A cuántas otras familias habrás intentado destrozar con tus chismes venenosos? Entonces pasó algo que no esperaba, una señora mayor que no conocía de nada, debía de tener unos 80 años, con su carrito de la compra de cuadros, intervino con voz temblorosa pero firme, es verdad. A mí me dijo que mi nuera robaba en el Mercadona. Dijo que la había visto metiendo cosas en el bolso. Era mentira. Mi nuera es una santa. Casi me quedo sin ver a mis 3 nietos por su culpa. Mi hijo no me habló durante 6 meses. Otra mujer, esta más joven, de unos 40 años, añadió desde la cola de la frutería, y a mí me contó que mi marido tenía un amante en el trabajo. Que los había visto comiendo juntos en el restaurante de la Plaza del Sol muy acaramelados. Resultó que era su prima de Girona que había venido de visita para un tratamiento médico en el Clínic. Casi me divorcio por su culpa. Una tercera voz, desde la panadería, a mí me dijo que mi hija adolescente se drogaba. Que la había visto en el parque de la Crehueta del Col con malas compañías. Mi pobre hija, que es una estudiante de matrícula de honor en el Instituto Vila de Gracia. Y entonces se desató el caos, de repente, todo el mercado empezó a hablar a la vez, cada uno tenía una historia sobre la peluquera, una mentira que había contado, un chisme que había difundido, una vida que había intentado destrozar, era como si se hubiera roto una presa y años de resentimiento contenido salieran de golpe. Me dijo que mi marido apostaba en el bingo. Contó que yo había falseado la baja médica. Dijo que mi hijo había suspendido la selectividad cuando sacó un 12. Inventó que yo tenía una relación con el presidente de la comunidad. La peluquera intentó defenderse, balbucear algo sobre malentendidos, sobre que ella solo repetía lo que le contaban, pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho, definitivo, irreparable, salió del mercado casi corriendo, llorando, empujando a la gente para abrirse paso. Alguien le gritó mentirosa, cuando pasó, otro añadió víbora. Actualización 4. Las siguientes semanas fueron su calvario particular, un descenso a los infiernos del ostracismo social, su peluquería, que durante más de 20 años había sido un hervidero de actividad, se vació por completo. De tener que dar cita con 2 semanas de antelación pasó a estar completamente desierta, los días pasaban y ella estaba sola en el salón, sentada en una de sus sillas giratorias, mirando por la ventana, esperando clientes que nunca llegaban. Las 15 peluquerías del barrio de Gracia se beneficiaron del éxodo masivo de sus clientas, la nueva peluquería de Torrent d'en Vidalet no daba abasto, tuvieron que contratar a 2 peluqueras más, la de la Plaza Joanic tuvo que ampliar horario, la de la calle Ros de Olano puso un cartel de completo hasta nuevo aviso. Su hija tuvo que dejar el trabajo en el local de masajes porque, aunque todo era legal y no había nada malo en su trabajo, la presión social era insoportable, la pobre chica no tenía culpa de nada, solo había aceptado un trabajo honrado, bien pagado, con contrato legal, cotizando a la seguridad social, pero el estigma era demasiado grande, cada vez que entraba o salía del trabajo, había gente mirando, murmurando, sacando fotos con el móvil. Liu, el dueño del local, me llamó un día para contarme que la chica había presentado su dimisión. Es una pena, era muy buena trabajadora, muy profesional, los clientes la apreciaban mucho, preguntaban por ella, pero lo entiendo, la presión es mucha. No es justo, ella no ha hecho nada malo, pero así es la vida. La peluquera intentó todo para salvar su negocio, primero puso descuentos del 50% en todos los servicios, un cartel enorme en el escaparate, coloración y corte y secado, 25 euros, nadie entró. Luego ofreció tratamientos de queratina gratis con cada corte, nada. Después intentó el trae a una amiga y las 2 gratis, ni así. Llegó incluso a intentar pedir perdón públicamente en el grupo de WhatsApp del barrio, escribió un mensaje larguísimo de 500 palabras donde se disculpaba, donde decía que había sido un malentendido, que ella solo había comentado lo que creía haber visto, que nunca quiso hacer daño a nadie, que llevaba toda la vida en el barrio, que su madre y su abuela habían tenido esa peluquería, que era su vida. Pero nadie la perdonó, en un barrio como Gracia, donde todo el mundo se conoce, donde las familias llevan generaciones viviendo en las mismas calles, donde tu reputación es todo lo que tienes, destrozar la confianza es un pecado imperdonable. Las respuestas al mensaje fueron lapidarias.
Demasiado tarde, has destrozado muchas vidas, mi matrimonio casi se rompe por tu culpa, vete del barrio, mentirosa compulsiva, no eres bienvenida aquí. Alguien incluso compartió capturas de pantalla de mensajes antiguos donde se veía cómo la peluquera difundía rumores sobre diferentes vecinos. Era la prueba definitiva de que no era un caso aislado, sino un patrón de comportamiento de años. Mi marido y yo, por nuestra parte, empezamos terapia de pareja con una psicóloga muy buena que tenía consulta en la calle Travesera de Dalt, 80 € la sesión, pero los mejores invertidos de nuestra vida. El daño que había hecho esa mujer a nuestra relación era profundo, muy profundo. La confianza rota no se recupera fácilmente, pero estábamos decididos a superarlo, a salir más fuertes de esta pesadilla. La psicóloga, una mujer de unos 50 años con gafas de diseño y voz suave, nos ayudó mucho a reconstruir la confianza perdida, a entender cómo un rumor puede destruir una relación sólida, a perdonarnos mutuamente, yo por dudar, él por no entender mi dolor. Fueron sesiones duras donde lloramos mucho, donde sacamos cosas que llevábamos guardadas desde hacía años, pero necesarias. Un día, un sábado por la tarde, paseando por la Plaza del Sol después de tomar unas cañas en el bar Canigó, me encontré con la hija de la peluquera. Estaba sentada sola en un banco, llorando desconsoladamente. Tenía un aspecto terrible, había perdido mucho peso, tenía los ojos rojos e hinchados. Me acerqué, aunque una parte de mí me decía que no era mi problema, que no tenía por qué involucrarme. Lo siento, me dijo nada más verme, entre sollozos, lo siento mucho, muchísimo, mi madre siempre ha sido así. Siempre ha vivido del chisme, del cotilleo, de sentirse importante sabiendo los secretos de otros. Yo le dije 1000 veces que parara, que algún día le iba a pasar factura, que no se puede jugar con la vida de la gente, pero no me escuchaba, nunca me escuchaba, decía que era parte del negocio, que las clientas venían por eso, por enterarse de los chismes del barrio. ¿Por qué no le dijiste que trabajabas allí?, le pregunté, sentándome a su lado. Porque sabía exactamente cómo reaccionaría. Sabía que montaría un drama terrible, que me obligaría a dejarlo, que me haría la vida imposible. Es un trabajo digno, completamente legal, está todo en regla. Ganaba 1,800 € al mes limpios más propinas, que podían ser otros 200 o 300 €, más de lo que ganaba ella en la peluquería en sus mejores tiempos, pero para ella las apariencias son todo, el que dirán es su religión. Irónicamente, ella que se pasaba la vida hablando de otros no podía soportar que hablaran de ella. Me contó que estaban vendiendo el piso, un piso en propiedad en la calle Torijos que valía 420,000 €, que habían heredado de los abuelos, que se iban a mudar a Zaragoza, donde tenían familia, una tía de su madre que tenía un piso vacío, que su madre iba a intentar abrir otra peluquería allí, empezar de cero donde nadie las conociera. ¿Y tú?, le pregunté. Yo he encontrado trabajo en un spa de verdad, de esos de hotel de 5 estrellas, en el Hotel Alfonso de Zaragoza. Es un buen trabajo, con contrato indefinido, 1,600 € al mes, menos que aquí, pero la vida es más barata allí, y lo más importante, nadie me conoce, puedo empezar de nuevo. Actualización 5. Han pasado 3 meses desde que todo empezó, desde aquel martes fatídico en la peluquería de la calle Verdi cerró definitivamente hace un mes. Primero pusieron un cartel de "se traspasa", que duró exactamente una semana, luego directamente, "se vende". El local se vendió rápido, está en una zona prime de Gracia, ahora va a abrir una tienda de productos ecológicos a granel, muy típico del barrio, muy Gracia. Mi matrimonio, contra todo pronóstico, se ha fortalecido de una manera extraña, inesperada. Superar esta crisis juntos, ver cómo mi marido luchó por limpiar su nombre, cómo me apoyó incluso cuando dudé de él, cuando lo acusé de lo peor, nos ha unido más que nunca. Ahora vamos a terapia una vez al mes, más por mantenimiento que por necesidad real. La psicóloga dice que somos un ejemplo de resiliencia. Hemos aprendido a comunicarnos mejor, a confiar más, a no dar nada por sentado. Los viernes cenamos fuera religiosamente, vamos a ese restaurante japonés de la calle Torrent de El Hoya que hace un ramen espectacular, hablamos de todo, sin secretos, sin medias verdades. La crisis casi nos rompe, pero al final nos hizo más fuertes. La hija de la peluquera me escribió por WhatsApp desde Zaragoza hace unas semanas, un mensaje largo. Me contó que le iba bien en el nuevo trabajo, que había conocido a un chico, un aragonés de los de toda la vida que no sabía nada de su pasado, que su madre había abierto una pequeña peluquería en el barrio de Las Delicias, en una calle secundaria, nada que ver con el local de Gracia, que le iba regular, que tenía algunas clientas, pocas, mayoría señoras mayores del barrio, que había aprendido la lección, que ahora solo hablaba del tiempo y de las recetas de cocina, nada personal. Mi madre está rota, me escribió, no es la misma.
Es como si le hubieran quitado su esencia, su razón de ser. Ella vivía para eso, para ser el centro de información del barrio, para sentirse importante, y ahora no es nadie. Solo una peluquera más en una ciudad donde no la conoce nadie, donde su historia no significa nada. El barrio de Gracia ha vuelto completamente a su normalidad, como si nada hubiera pasado. Ahora voy a una peluquería nueva en la calle Torrent de Vidalet, la que se llenó con las clientas de la otra. La dueña es una chica joven de unos 30 años, moderna, con tatuajes y el pelo de colores, que solo habla de series de Netflix, de viajes que ha hecho o quiere hacer, del tiempo, nunca pregunta nada personal, es perfecta. El local de masajes de Liu sigue funcionando perfectamente, ahora tiene un cartel más grande que dice Masajes Terapéuticos Profesionales, personal titulado. Liu me saluda cuando paso por delante, a veces para charlar, me cuenta que el negocio va bien, que la gente del barrio al final ha entendido que es un sitio serio, incluso algunas de las que más criticaban ahora van a darse masajes para la espalda. A veces paso por delante del local que fue la peluquería, están reformándolo completamente, han tirado todos los tabiques, han cambiado el escaparate, no queda nada de lo que fue, es como si esos 20 años de historia se hubieran borrado de un plumazo, como si nunca hubiera existido. A veces pienso en toda esta historia y me parece surrealista, casi irreal, como un simple chisme, una mentira dicha con maldad, con intención de hacer daño, puede destruir tantas vidas en tan poco tiempo, y como, al final, la verdad siempre encuentra su camino, aunque sea por los caminos más inesperados, más retorcidos. La moraleja de esta historia es clara como el agua, en un barrio como Gracia, donde todos nos conocemos desde siempre, donde compras el pan en el mismo horno desde hace años, donde tu madre ya compraba, donde tus hijos van al mismo instituto público donde fuiste tú, al Vila de Gracia o al Rius y Taulet, donde los abuelos se sientan en los mismos bancos de la Plaza del Diamant desde hace décadas tomando el sol, donde todo el mundo sabe quién eres, quiénes son tus padres, dónde trabajas. La confianza es oro puro, y cuando la rompes, cuando juegas con la vida de los demás por el simple placer morboso del cotilleo, el karma tiene una manera muy particular de devolvértelo, multiplicado por 10. La peluquera perdió no solo su negocio de toda la vida, su medio de subsistencia, perdió su lugar en el mundo, su identidad, su sitio en una comunidad que había sido su vida durante más de 50 años, donde había nacido, crecido, donde se había casado, donde había criado a su hija, y todo por no poder mantener la boca cerrada, por esa necesidad enfermiza de sentirse importante sabiendo y contando los supuestos secretos de otros, por ese veneno del chisme que al final se volvió contra ella. Mi marido y yo seguimos viviendo en el mismo piso de la calle Torrent de L. Hoya, hemos renovado el contrato de alquiler por 3 años más, el casero solo nos subió 50 euros, una ganga. Seguimos comprando en el Mercat de la Llibertat los sábados por la mañana, hacemos la ruta de siempre, primero la verdura, luego la carne, después el pescado, y terminamos con un café en el bar del mercado. Seguimos tomando el vermut los domingos en la Plaza del Sol cuando hace buen tiempo, en la Terraza del Sol. Soler, con sus aceitunas rellenas y sus patatas bravas que son las mejores del barrio. Pero ahora, cuando pasamos por delante del local que fue la peluquería, cuando vemos los obreros trabajando, instalando estanterías para los productos ecológicos, los dos pensamos lo mismo aunque no lo digamos, hostia, tía, qué fuerte, qué movida tan heavy. Y es que al final, en Barcelona, en Gracia, en cualquier barrio donde la gente se conoce de verdad, donde las relaciones son reales, no de Facebook o Instagram, hay una regla no escrita pero sagrada, puedes meterte con muchas cosas, puedes criticar el gobierno, el Barça, hasta las fiestas de Gracia si quieres, pero no con la familia de los demás, no con los matrimonios, no con la vida privada de la gente, porque cuando lo haces, cuando cruzas esa línea roja, el barrio entero se vuelve contra ti. Como una marea, imparable, devastadora. La última vez que supe de la peluquera fue a través de una ex amiga común que vive en Sarriá pero que tiene familia en Zaragoza, me contó que la había visto en el mercado central de Zaragoza, comprando verdura, que tenía mal aspecto, aviejada, triste, que había intentado volver a sus viejas costumbres, a los chismes, pero que allí en Aragón la gente es diferente, más directa, más brusca, menos dada al cotilleo sutil barcelonés, que cuando intentó contarle un rumor sobre una vecina, la frutera le dijo directamente, señora, a mí no me venga con cuentos, que no me interesan, que estaba sola, muy sola, que su hija apenas la visitaba, una vez al mes como mucho, que se arrepentía de todo, profundamente, pero que ya era demasiado tarde. Pero el arrepentimiento, cuando llega tarde, cuando el daño ya está hecho, no sirve de mucho, no puede devolver la confianza rota como un jarrón chino hecho añicos, no puede borrar las lágrimas derramadas en noches de insomnio, no puede reconstruir los matrimonios que casi destruye, las relaciones que envenenó,
solo puede ser una lección, amarga pero necesaria, de que las palabras tienen consecuencias, de que los chismes tienen un precio muy alto, y de que tarde o temprano, la vida te pasa factura con intereses de demora. Y así termina esta historia que parece de película pero que es tan real como la vida misma, una historia de mentiras y verdades, de chismes y consecuencias, de cómo un barrio entero puede ser juez y verdugo cuando se traspasan ciertas líneas. Una historia muy de aquí, muy de Barcelona, muy de Gracia, donde todos somos familia hasta que alguien rompe el código no escrito, y cuando eso pasa, cuando alguien traiciona la confianza sagrada del barrio, el castigo es el exilio, voluntario o forzado. Pero exilio al fin y al cabo, la muerte social. Ahora, cuando alguien nuevo llega al barrio, un Erasmus, un guiri, una pareja joven que ha conseguido un alquiler milagrosamente, y pregunta por la peluquería de la calle Verdi, porque sale en Google Maps todavía, todos decimos exactamente lo mismo, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, cerró hace tiempo, la dueña se fue del barrio, mejor así, no era buena gente, y nadie pregunta más, porque en Gracia, algunas historias es mejor dejarlas enterradas, olvidadas, como si nunca hubieran existido.